Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Muy buenas tardes a todos los amigos que están en sintonía por Borinquen Radio. Les saluda Dajitza Cortés y usted está en otra edición más de La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se encuentra con nosotros su presidente, Johnny Rodríguez Ortiz. Bienvenido. Saludos y buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. No se ha conectado el compañero Ronald Vázquez, le dejo saber cualquier cosita, así que adelante a consumir su turno. Bienvenido. Muchas gracias. Comenzamos por, perdonen, mencionarle a la radio audiencia que en el momento actual, ahora mismo se está llevando a cabo un piquete, una manifestación, una protesta frente a las instalaciones del edificio central de la Autoridad de Energía Eléctrica en Santurce. Y esto es una actividad organizada por la Jornada de la Justa de la Verdad, que es un grupo comunitario y de lucha que se organizó a partir de la aparición de Luma el año pasado y que junto con ellos recogimos todos los pueblos de la isla. Es bueno que sepan que en la Junta de la Verdad, su junta de directores, la composición de sus dirigentes, la mayoría, casi la totalidad, no son empleados de la autoridad ni jubilados, mucho menos. Es el pueblo constituido en distintas entidades que luchan por la salida de Luma Energy, contrario a la pretensión del gobernador Pedro Pierluisi. Y antes de entrar en materia de Luma, también quería decirle a la radio audiencia y especialmente a los compañeros jubilados que en el día de hoy celebramos nuestra asamblea de capítulo de San Juan. La misma se llevó a cabo en la facilidad del Colegio de Ingenieros y Agrimensores en Atoquey. Y verdaderamente por primera vez en mucho tiempo vimos una asamblea muy concogida y muy participativa, contrario a lo que experiencia que tuvimos la vez anterior, que no se pudo hacer la elección en el momento que se iba a llevar a cabo porque no hubo la cantidad de compañeros necesarios, sino que quiero decir que no hubo quórum. Esta vez, por poco tenemos el feliz problema de no poder acomodar a todos los compañeros que asistieron. Y eso es excelente para propósitos de la lucha y, por supuesto, se entiende que es el hecho de la amenaza por nuestras pensiones, que más tarde les voy a hablar algo de eso también, pero también la protesta, la indignación de los jubilados, que somos parte de este pueblo y somos abonados de la autoridad, por la situación en la que Luma tiene sumido al pueblo de Puerto Rico, no solamente debido a los apagones. Y nuevamente le explico que estoy por teléfono porque soy uno de los perjudicados que lleva al día de hoy 19 días sin servicio de electricidad, y aquí el internet es muy inestable, y para que tengan una buena difusión de este mensaje preferimos hacerlo por teléfono. Pues allí los compañeros se dieron cita y participaron muy activamente. La actividad fue todo un éxito. Y esperamos continuar así porque ciertamente necesitamos la concurrencia de la mayor cantidad de compañeros a las protestas que estamos llevando a cabo y a las manifestaciones también, porque se nos va la vida con esta situación de el pago de nuestras pensiones. Y como le dije, ahorita le vamos a hablar de qué es lo que nos espera y no suceden cosas distintas, y si no las hacemos suceder, peor aún. Pero vamos a hablar de Luma, Ada. Aquí tenemos, yo estaba mirando las redes y pues la gente sigue diciendo, por ejemplo, en letreros escritos en inglés, llevo 18 días sin luz, ¿dónde está Luma? También vemos un trabajo del Centro de Periodismo Investigativo que habla de que Luma no cumple con lo que dice su plan para emergencia. Y también estuvimos viendo varios escritos publicados en Noticel, donde el periodista Oscar Serrano, por ejemplo, pidió cambios gerenciales, pero nadie salió. Los puso en probatoria, pero no los van a sacar. Puso como 6 plazas para energizar y todos se volaron.
están y pregunta, ¿está claro que a Luma los tantrums de Pedro Pierluisi le entran por un oído y le salen por el otro? Esa es una pregunta que deja ese periodista de Noticel. E igualmente habla de el fiasco de Stensby vestido como celador, como linero, y entonces dice que si él se atrevería a ir disfrazado así al Congreso en los Estados Unidos. Te dejo eso por ahí. Precisamente la suma de todos esos eventos y esas incidencias son las que ponen de manifiesto qué clase de compañía para atender el servicio de transmisión y distribución fue la que nos trajo esta administración del gobernador Pedro Pierluisi. Pues porque estaba el mismo partido que está ahora en el poder cuando se firmó aquel contrato bajo el mandato de la breve gobernadora Wanda Vázquez. Y ahí usted tiene los ejemplos que que dramatizan esta situación. Están fallando malamente en todos los aspectos del manejo y el servicio de electricidad, haciendo quedar mal al gobernador, al pueblo de Puerto Rico, pero peor aún, ante el mundo. Repetimos, porque lo hemos dicho otras veces, ¿quién va a venir a invertir en un país como el nuestro actualmente, donde no hay un servicio de electricidad estable, confiable? No digo resiliente, porque aquí los postes tendrían que doblarse con el viento y volver a enderezarse para ser resiliente. Eso, en mi humilde opinión, no es un término que no es aplicable al servicio de electricidad. Pero eso resume elocuentemente la situación que tenemos ahora mismo con el sistema de electricidad en este país, con el servicio de electricidad. Como le dije, por ejemplo, nosotros somos de los muchos, porque no somos un 10%, somos muchos más. Usted busca sin servicio en toda la isla. Usted se busca en los pueblos del área oeste, en los pueblos del sur, en algunos pueblos del norte, del este, en el área central. Hay gran cantidad de abonados sin servicio y no son bolsillos, no son áreas que se quedaron sin servicio por ejemplo, porque hubo que dejarla para después para poder darle servicio a la mayoría. Sencillamente es que esta gente no sabe bregar con el sistema eléctrico. Lo primero que no saben es comunicarse con nuestros abonados que hablan español. Yo escuchaba esta mañana, si recordara el nombre de momento, se lo diría, a un funcionario de la autoridad, jubilado me parece, y hablaba de la diferencia de circuitos y sistemas que hay en Puerto Rico instalados en el servicio de electricidad. Y estas personas vienen de un lugar donde hay un sistema de electricidad que es un solo tipo. Por lo general se atiende un solo voltaje. Aquí hay postes que tienen líneas primarias, que es la línea que llega de la subestación, que tienen líneas secundarias, que es la línea que se va de esa primaria mediante un transformador a otra comunidad a ofrecer servicio, como tienen las tomas, que es la línea que va desde el poste hasta las residencias, si son aéreas, también las hay sotejadas. Y esta gente trabaja con miedo porque no conocen, y van y se limitan a hacer un trabajo, y por no conocer lo que están haciendo, en muchas ocasiones dejan de ofrecerle servicio a otros abonados para no arriesgarse. Ellos, para empezar, ustedes saben que no trabajan en línea viva, esto lo hemos dicho reiteradamente, y tienen la desfachatez ahora de decir que nosotros no podemos ser incluidos en el paquete de servicios que ellos ofrecen porque no estamos certificados. Los trabajadores de la autoridad que fueron removidos no están certificados, no, los que no están certificados son ellos. La verdad es que ellos vinieron y se apoderaron del sistema eléctrico gracias a que Pierluisi se lo entregó al extremo. Esos compañeros que son los gurús, los que conocen, los especialistas, para utilizar una palabra elegante, sencillamente
están postergados en trabajos para los cuales no fue lo que se prepararon. Y cuando fueron a ofrecer sus servicios masivamente frente al edificio central antes de disolver la manifestación, ya el gobernador le había dicho que no. Y esa es la razón por la que carecemos de tantas dificultades en el servicio de electricidad en este país, donde hay un grupo de conocedores del mismo, expertos, especialistas, si se quiere, que no se le ha permitido llevar a cabo sus funciones. Al extremo, miren, lo que ha sucedido en el día de ayer, y hoy es noticia, más que ayer, que Luma va y radica una querella contra el alcalde de Jayuya por tratar de ayudar en la reposición del servicio de electricidad. O sea, como dijimos hace unos días, es el peso del hortelano que no come ni deja comer. Y mientras ellos impiden que otros sectores que conocen y que podrían coordinar, pero nadie mejor que los trabajadores de la autoridad que fueron sacados de la autoridad para acomodar esta compañía mafiosa leonina, impiden cualquier ayuda. Pero miren, no es porque no se le ayude. Lo que pasa es que en la medida que los alcaldes, coordinadamente, como deberían hacerlo, que pongan servicio, es dinero que Luma y sus contratistas y los amigos del alma que los trajeron no cobran. Y se habla muchísimo de los 11,000 millones de dólares que hay para la reconstrucción del sistema. Pero esta reconstrucción ahora, por el paso de este huracán categoría 1, ciertamente también tiene unos costos y Luma quiere acapararlo todo, al extremo que ahora mismo los industriales están protestando porque no le dejan ofrecer sus servicios, si no es a través del sindicato que ellos trajeron en el paquete de trampas que trajeron. Y no es un sindicato clásico como los que organizan trabajadores en este país. Estamos hablando de una industria sindical que trae los trabajadores que le pida Luma, le cobra a Luma por traer esos trabajadores y le cobra cuotas a esos trabajadores por conseguirle empleo. Y todo ese dinero lo pagamos nosotros, los trabajadores abonados y no trabajadores del servicio de electricidad en este país. Eso es un juego, pero son tan golosos, y hay otra palabra que podríamos utilizar, para el dinero, que no nos dan tregua a que nadie meta la mano, aunque el pueblo se lo lleve quien lo trajo. Que para ellos la prioridad aquí no es el servicio de electricidad, ni es el pueblo, mucho menos. Y lo estamos viendo en la persona de ese señor Stencil, que lo habían escondido por un tiempo y apareció en estos días nuevamente a burlarse del pueblo y a burlarse hasta del gobernador. Apareció vestido y que de obrero, el principal oficial ejecutivo de Luma Energy, que se le paga $1 millón y se le paga hasta por fruncirse. Y se le pagan todos sus gastos alegres. Y eso es lo que tiene el sistema eléctrico de este país en ascuas. Y no nos olvidemos de que el servicio ha aumentado 7 veces en un año, que en estos días se quemó otra subestación en el barrio Minillas de San Germán para subir a 8 la quema de subestaciones y líneas de transmisión en el sistema eléctrico, y el costo de esas reparaciones por esos fuegos es millonario, y todo eso lo pagamos nosotros. Cuando vamos a los tribunales a reclamarle a Luma, como ha habido que hacerlo, para que provea al menos información, el dinero que gastan de su presupuesto, que se forma con el pago de las facturas por el servicio que nosotros recibimos. Lo que quiere decir es que ellos van, cuando les imputamos falta, ellos van a defenderse de nosotros con el dinero de nuestro bolsillo. Y eso no tiene perdón de Dios. Eso es, visto de cualquier otro punto de vista, una gran poca vergüenza. Aquí, al gobernador, para seguir su defensa de Luma y del tumbe que llevan,
no le ha costado otro remedio que hacer del tema del servicio de electricidad un tema partidista. Y usted ve personas que no conocen del sistema eléctrico un bledo defendiendo a Luma y no saben ni lo que es Luma, ni por qué llegó, ni quién lo trajo. Pero como su jefe político está instruyéndolos indirectamente y peor aún directamente por debajo de la mesa para que defiendan a Luma, lo están haciendo. Y han dividido al pueblo, creen ellos, en dos partes iguales y jamás, porque las encuestas demuestran que la mayoría del pueblo está contra la presencia de Luma y lo que el pueblo demanda es que Luma acabe de irse de una vez y busquemos otras alternativas que las hay y nosotros las hemos propuesto, pero ahora no vamos a entrar en eso porque la prioridad aquí es sacar esta compañía y por eso que está habiendo tantas manifestaciones, como le dije en mi intervención anterior, creo que fue el martes, no recuerdo, en San Germán hubo manifestaciones nocturnas, ayer hubo manifestaciones en Ponce. En Jayuya hubo hoy, en Jayuya. En Jayuya también, pues fíjense. También. Pues yo desearía que Luma siga imputándole faltas a los alcaldes y lo sigan encauzando judicialmente para que sea el pueblo el que salga a defenderlo. Porque si bien es cierto que no sería lo correcto que los alcaldes intervinieran como lo están haciendo, porque no lo están haciendo organizadamente, pero están realizando unos trabajos, los atrasos en la reposición del servicio serían peor. Y Luma está cobrando el dinero por esas reposiciones y peor que todo, está anotándose todos esos eventos como sus propios logros, cuando nada más es lejos de la verdad. Yo escuchaba al ingeniero Blanco Pi esta mañana hablando sobre lo que realmente aquí hay que atender con prioridad para evitar todo ese tipo de averías que están sucediendo aún después del huracán, y es el equipo de protección que está abandonado desde que Luma apareció públicamente. Los gileis, digamos, eso está abandonado pero totalmente, y eso es la principal causa de las complicaciones, más allá también de la ineptitud de Luma. Y eso es algo con lo que hay que lidiar, y esta situación se va a seguir deteriorando, no por nuestro deseo, sino debido a la ineptitud de esta compañía y su voracidad por el dinero, porque a ellos no les interesa reponer el servicio, a ellos lo que les interesa es el dinero. Esto se va a seguir complicando porque ellos sencillamente no saben lo que están haciendo, no le hacen caso a los que saben y están por la libre. Déjame aprovechar para decir que a las 6 de la tarde van a escuchar ese programa con Wilfredo Blanco Pi, precisamente el que estás mencionando. Y yo no quisiera irnos hoy viernes sin hablar de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque luego de más de un año de espera por las catástrofes, ¿verdad?, de los terremotos, pandemias y demás, la Junta de Control Fiscal canceló el acuerdo que tenía con los bonistas para pagarle el 70% de sus créditos como parte de la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este acuerdo obviamente había que cancelarlo, pero entonces la jueza Laura Taylor Swain ordenó un proceso de mediación el pasado 16 de septiembre y en resumen nos decía el licenciado Rolando Emanueli aquí en el programa que si se logra que si la Junta tiene éxito en eliminar la garantía de los bonos de los bonistas de la autoridad, pues sería viable el plan de ajuste de la deuda que tal vez le puedan asignar en algunas de las situaciones de las deudas que tiene cero, y poder tener mucho más dinero para mantenimiento y mejora de las operaciones de la autoridad. ¿Qué opinión le merece? Sí, eso es así, y cuando Emanueli habla de eso, porque nos ha platicado lo mismo a nosotros, él está hablando de los bonistas no asegurados, aquellos bonistas buitres que compraron bonos que tenían el precio nominal en su origen de $1 y debido a la quiebra y el deterioro de esas inversiones su precio bajó y compraron a 20 centavos, a 30 centavos en el mejor de los casos. Ahora pretenden que se le pague el 98% y finalmente creo que terminaron aceptando en principio el 75%, y esos bonistas buitres no tienen derecho a cobrar, porque estamos hablando de los bonistas
no asegurados en su origen, o sea, aquellos que compraron sin pagar primas de seguro para casos de quiebra, compraron incluso sabiendo que si llegaba el momento que no hubiera dinero para pagar las deudas de la autoridad, como es el caso, la autoridad tenía primero que cumplir con sus obligaciones presupuestarias para la operación, que no es otra cosa que la compra de combustible, el mantenimiento de las plantas y las líneas, el salario y los beneficios marginales de los trabajadores, incluido el sistema de retiro, y después, si había dinero, entonces se le pagaba a ellos. Y ellos aceptaron eso, basado en el acuerdo de fideicomiso del 74, y ahora quieren que se le pague. Pero es peor, si la Junta, que no vino aquí a sacar la cara por la autoridad, la Junta, la mayoría de esos funcionarios son empleados o funcionarios, nuevamente dicho, de los propios bonistas. Si la Junta no logra eso, ciertamente, porque la jueza también le permitió que siguieran en una discusión, pero incluidos otros acreedores como es la UTIER y como es el sistema de retiro. Y si esa gente se impone el dinero que podría haber para nosotros, porque para ellos no hay ninguno, porque no hay dinero para pagarlo. Si hubiera algún dinero, ellos quieren echárselo al bolsillo bajo la amenaza de que si no logran cobrar sus bonos, quieren que la autoridad se ponga en sindicatura y si liquide la agencia, que desaparezca. Y eso es lo que se está discutiendo actualmente en la Junta de Control Fiscal, y la jueza le dio hasta el 1 de diciembre de este año para que trajeran las propuestas de acuerdo a los que habían alcanzado, para entonces el tribunal analizarlo y ver qué decisión tomar. Así es que, como estábamos hablándole hoy a los compañeros del capítulo de San Juan, continuaremos en el piquete los miércoles hasta nuevo aviso, pero cuando sea necesario nos vamos a mover al Tribunal Federal o nos vamos a mover a la Fortaleza, porque el gobernador en primera y en última instancia es el responsable de toda esta situación, independientemente la haya heredado o la haya creado, él la tiene en sus manos y tiene que resolverla, porque nosotros tenemos el derecho a nuestras pensiones y es un derecho adquirido que hemos estado disfrutando por años, y podría ser, compañeros, y no estoy exagerando, que nos viéramos en el papel que se vieron aquellos compañeros jubilados de la Iglesia Católica que se quedaron sin pensión porque el fondo quebró, y pudieron aquellos compañeros reclamarle a la Iglesia Católica responsabilidad por aquellas pensiones, algo que nosotros ya no podemos hacer, porque la Iglesia Católica, para protegerse y no desaparecer, que aquí tuvo que declararse en quiebra, pero aquí ya la autoridad se declaró en quiebra. Por eso es que dependemos de la fuerza y la contundencia con que hagamos prevalecer nuestro derecho a que se busque dinero para que se nos paguen nuestras pensiones. De otra forma, como nos dijo José hoy, dentro de unos 5 o 6 meses podríamos quedarnos sin pensión, porque si bien es cierto que quedaban 340 millones de dinero para pago de pensiones, también es cierto que 215 millones de dólares de ese paquete están invertidos en cartera de préstamos hipotecarios y préstamos personales, de los cuales la autoridad ha confiscado y no quiere permitir que el sistema de retiro venda esas cuentas de esos préstamos para buscar liquidez y seguir pagando pensiones en lo que esto se resuelve. O sea, que por cualquier rincón que lo miremos, ciertamente la Junta de Control Fiscal, el gobernador Pedro Pierluisi dice por un lado una cosa y por el otro lado hace otra. Lo que quieren es liquidar este plan de pensiones, independientemente se quede sin pensión quien se quede. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Y como único podemos evitarlo es por la lucha en la calle, porque no queda otra cosa. Muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando habla de José, se refiere a José Rivera Rivera, presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiros de Empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.